Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, Padre Santo. Tu palabra es la que necesitamos que penetre en el fondo de nuestro corazón, que cambie nuestra manera de pensar y eso se refleje, Señor, en nuestra manera de vivir. Necesitamos que tú nos ayudes, Señor, porque seguimos pecando, seguimos errando, seguimos viviendo de la manera como no se debe, pero sabemos que tu palabra es la que nos transforma, Señor. Espíritu Santo, absolutamente toma el control de cada uno de nosotros y del predicador, Señor, que no es más que una vasija de barro que por gracia tú has decidido, Señor, usarte. Suplico, ayúdanos a comprender tu palabra. Amén. Vamos a estar ahí en el capítulo 2 del libro de Colosenses, y mientras lo encuentran, una de las grandes amenazas que tiene la iglesia cristiana, voy a cambiar, que siempre ha tenido la iglesia cristiana desde los inicios, no está afuera. El mayor problema de la iglesia cristiana no está fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia. Desde los comienzos, desde el primer siglo, siempre ha habido quienes con apariencia de ser genuinos creyentes han querido introducir otras enseñanzas que aparentemente son buenas, es interesante, pero que no por parecer buenas son verdad, nos vienen de las Escrituras. Y con esto lo que han venido haciendo es engañando al creyente. Ahora, aclaro, no a todo el creyente, al inmaduro. Pero esa es la pretensión de aquellos que dentro de la misma iglesia traen enseñanzas que no son de la palabra, y ahí es donde están los principales enemigos, trayendo al cristiano al error. Y eso fue lo que ocurrió con la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas tuvo allí la intervención de algunos con unas ideas extrañas, con unas supuestas revelaciones altísimas en los gnósticos. Los gnósticos. Ellos decían ser cristianos. O sea, ellos no estaban negando a Cristo, pero vamos a ver que tampoco lo veían como realmente es en las Escrituras. Estos gnósticos creían, además de las Escrituras, en ideas, en la filosofía. Ve cómo comienzan a mezclarse cosas. Entonces ellos estudiaban la palabra, creían en ella, creían la palabra de Dios, pero también creían en lo que decía el filósofo Platón, filósofo griego. Ellos afirmaban que tenían un conocimiento superior a todos los demás. Ellos eran una especie de superungidos que tenían la posibilidad, solamente ellos, de tener el alcance a un conocimiento superior que todos los demás no podían. Es más, para ellos la salvación no era suficiente Cristo. Era necesario Cristo y además de eso el conocimiento de estas cosas súper especiales, espirituales. Ellos tenían una concepción, los gnósticos, de que el cuerpo, la materia, era mala. Todo lo que es materia es mala, el cuerpo es malo, es pecaminoso. Y el espíritu de la persona para ellos era bueno. Entonces, en ese entendimiento que ellos tenían, ese razonamiento, ellos decían, no,
se puede pecar todo lo que se quiera, porque es que el pecado lo hace es el cuerpo, no lo hace mi espíritu. Mi espíritu nunca va a ser contaminado por el cuerpo, así es de que démosle rienda suelta al pecado, que eso no va a contaminar, no va a dañar nuestro destino final con Dios. Miren las ideas chuecas. Ahora, debido a que ellos pensaban que el cuerpo nunca podía ser bueno, entonces ellos no creían que Jesús se había hecho hombre. Ellos consideraban que Jesús sí habitaba, pero no en un cuerpo, porque entonces Dios, que es santo, 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 ¿cómo puede estar en un cuerpo humano que es pecado, 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 que es malo? Entonces ellos, para subsanar eso, decían, sí, nosotros no, los que lo vieron, sí, él sí existió, pero ese no era un cuerpo real. Era algo que parecía cuerpo, pero no era cuerpo, una especie como de, no sé, un fantasma. Hoy diríamos holograma, sí. Entonces, miren lo chavetado de las ideas de los gnósticos, y lo tremendo de eso es que esas ideas estaban afectando la iglesia, estaban afectando a las personas, porque comenzaban a ver dentro de la iglesia, por un lado las enseñanzas bíblicas, por otro lado las enseñanzas de estas todas raras, y entonces comenzaban a hacer unas mezclas de esto. Ahora, usted puede pensar, terrible lo que pasó por allá. Pero es que ¿acaso no se parece a lo que está sucediendo hoy en día también? Por eso el mensaje de la palabra siempre es pertinente. Por eso el mensaje de la palabra es pertinente y nos toca ver qué les quiso decir a ellos primeramente, y eso traerlo ahorita al siglo XXI. Por eso es pertinente, porque si ustedes pudieron hacer la conexión, se habrán dado cuenta que hoy la iglesia cristiana también tiene una especie de gnosticismo. De hecho, encontré por ahí que se habla de cristianos gnósticos. Y eso es absurdo. O se es cristiano o no se es. Pero ser cristiano con ideas del mundo no es ser cristiano. Eso es parecido a la psicología cristiana. No. Entonces, el mensaje de hoy es pertinente porque hoy también hay quienes argumentan tener nuevas revelaciones que no están en la Biblia, pero es que yo tengo una nueva revelación, dicen por ahí. Cosas que solamente algunos superungidos pueden tener. El movimiento profético hoy en día tiene una fuerza muy, muy grande. Y a los incautos, a los cristianos inmaduros, esto les atrae. Y corren detrás de ver qué es lo que supuestamente Dios le ha mandado a decir solamente con esta persona. Hoy en día los sueños, los viajé, el Señor me llevó al infierno para conocer no sé qué cosa. Algunos han ido supuestamente al cielo y entonces traen también mensajes. Es preocupante. Veamos entonces cómo Pablo, recuerden, esta iglesia estaba teniendo ese problema. Ahora veamos la carta de Pablo a los colosenses, cómo él cuidó la iglesia de esto, cuál es el consejo de él, la manera como Pablo contrarresta esta herejía, que debe ser la misma manera como nosotros hoy debemos contrarrestar la herejía. Ahora, esto es un cuidado de todos. Eso es un cuidado de ustedes como hermanos de vigilar que en este púlpito nadie venga a decir cosa distinta de las Escrituras. Es un cuidado para que entre ustedes mismos también, cuando escuchen a un hermano decir algo que está fuera de la Escritura, inmediatamente con amor, pero con firmeza y sustentado en la palabra, también corrijan eso antes que la enfermedad crezca y después sea
terrible. Tenemos que cuidar la iglesia. Entonces veamos la manera como Pablo contrarresta estas herejías. Vamos a estar en el capítulo 2 de Colosenses. Y lo primero que Pablo recomienda es tener pleno entendimiento del Evangelio de Cristo. Lo primero que Pablo le va a enseñar a los colosenses es para que ustedes no caigan en estas falsas enseñanzas, es que tengamos un pleno entendimiento de lo que es el Evangelio. De lo que es el Evangelio. Veamos el versículo 1 y 2 del capítulo 2. Les dice Pablo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. La Odisea, otra ciudad relativamente cerca a Colosas. Allí habían cristianos también. Y dice Pablo que sufre por ellos y por los de la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Por aquellos creyentes que no fue Pablo el que los evangelizó. Versículo 2. Aquí está el propósito de su sufrimiento. ¿Por qué él está sufriendo? Para que sean consolados sus corazones. Otra versión dice para que cobren ánimo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, ¿qué? Todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Y cuál es el fin? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo escribe esta carta ¿en qué condición? Él está en la cárcel. Esta es una de las cartas pastorales que él escribe desde la cárcel. Desde la cárcel. Y él nunca se ha encontrado con los colosenses. Si usted mira ahí un poquito atrás, capítulo 1, versículos 7 y 8. Vamos a dar cuenta quién fue el que llevó el evangelio allí. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Fue Epafras el que llevó el evangelio a Colosas. Pero Epafras también es el que va hasta la cárcel y visita a Pablo. ¿Cómo lo sabe, Jair? Por favor, acompáñenme ahí al capítulo 4, ya casi cerrando, versículo 12. Está Pablo escribiendo, ¿no? Les manda esta carta y les dice a ellos, ¿os saluda quién? Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Entonces, es el 4:12. Entonces, Epafras predica el evangelio allí en esta ciudad de la Odisea. Allí se forma una iglesia, creyentes. Pablo está en la cárcel, pero el que esté en la cárcel no significa que él está ensimismado en sus problemas. Él está pendiente de las iglesias. Y entonces Epafras va y visita a Pablo, y en esa visita le cuenta cómo va la iglesia. Le cuenta cómo va la iglesia. Y dentro de lo que le cuenta le dice, tenemos un problema. Hay quienes están, además de las escrituras, creyendo en que se puede pecar, que no pasa nada porque el cuerpo es el malo y eso no contamina el espíritu. Hay otros que dicen que Cristo sí vino, pero que eso parecía un cuerpo, pero no era un cuerpo real. Hay otros que están diciendo que tienen un conocimiento súper especial que ellos adquieren de un lugar misterioso, y ellos entonces se creen más que los demás. Y eso lo que vemos cuando él dice que capítulo 2, versículo 2, para consolar sus corazones. Pues si alguien quiere consolar el corazón de alguien es porque esa persona está ¿qué? Está triste, no tiene ánimo. Evidentemente eso trae desánimo. Pablo está sufriendo no porque está en la cárcel. Su sufrimiento es por la iglesia. Y nosotros generalmente sufrimos solo por los nuestros, pero no sufrimos por lo del hermano. Pablo está sufriendo por lo que le está ocurriendo a la iglesia.
Y él ahora se propone algo, que la iglesia recupere el ánimo, que se levante. Ahora, ¿por qué posiblemente? Pues obvio, si ellos dicen que solamente son unos los que tienen este conocimiento especial y los que no lo tienen, pues se van a sentir mal. Queridos, yo abro un paréntesis acá. Porque es que hoy también ocurre algo. ¿Es importante estudiar las Escrituras? Por supuesto que sí. No es importante, es necesario para la vida. ¿Es importante estudiar teología? Claro que sí es importante. Pero eso no nos puede hacer soberbios y creernos más que el hermano que de pronto no conoce lo suficiente o no está allí. Porque entonces ya nos envanecemos. Y mire que eso entristece al que no tiene la supuesta altura. Queridos, el objetivo de Pablo ahora es que ellos comprendan en qué consiste el llamado misterio de Dios en Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Yo estoy triste por lo que está ocurriendo con la iglesia y lo que busco es que recobren el ánimo, que estén unidos en el amor y que entiendan el misterio de Dios que es en Cristo. ¡Wow! Un misterio. ¿Cómo hacemos? En otras palabras, Pablo lo que busca es contrarrestar las herejías y que para ello, para uno contrarrestar las herejías, lo que hay es que entender cuál es ese misterio, el Evangelio. El Evangelio de la salvación que es hecho por Dios mediante el Señor Jesucristo. Mediante el Señor Jesucristo. Y hermanos, es que es una realidad que muchos llevan años inclusive en la iglesia y no entienden el Evangelio. Entonces siguen es como de una manera costumbrista, así como hacíamos con la católica, que uno llegaba todos los domingos allí, como que ya eso se vuelve un algo mecánico. Y hay quienes no entienden el Evangelio. Y por no entender el Evangelio, pues entonces reciben de todo lo que les traigan, de todo lo que les enseñen. Es una realidad que muchos en la iglesia no conocen el plan de salvación. Muchos inclusive de una manera emocional y casi mística, lo que han hecho es una oración de fe. Guiados por otra persona y repitiendo las palabras de otro y consideran, ese es el Evangelio. No, queridos, ese no es el Evangelio. Y si eso se hizo, pues déjeme decir una cosa, esa persona no, posiblemente, porque no soy quien para juzgar, pero posiblemente no es salvo. Está siguiendo una religiosidad. Es necesario entender ¿qué es el Evangelio? Es necesario entender que no se es bueno como uno cree. Es necesario entender que todos somos pecadores. Todos, absolutamente, todos somos pecadores. Es necesario entender que el pecador sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, como lo dice la palabra de Dios. Que no erra, que es la verdad, como lo vimos la semana pasada, en la supremacía de las Escrituras. Es necesario entender que el pecador es enemigo de Dios. Lo dice la palabra. Yo solamente estoy repitiendo lo que dice la palabra. Entender el Evangelio implica que es necesario que se entienda que el pecador hace parte del reino de las tinieblas. Si usted va ahí al capítulo 1, versículo 13, allí lo confirma. Dice, Él, refiriéndose a Cristo, nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. En aquel tiempo, la escritura fue escrita en un tiempo de reinos. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es, el pecador sin Cristo, sin haberse arrepentido, hace parte de un reino. ¿Y un reino tiene qué? Un rey. Y el reino de las tinieblas, su rey es Satanás. El pecador debe entender que hace parte del reino de las tinieblas, por mucho que invoque a Dios.
por mucho que venga todos los domingos a la iglesia, si no se entregaba a Cristo, hace parte de ese reino. Ese es el Evangelio. Es necesario entender que el pecador sin Cristo está bajo la ira de Dios. Es necesario entender el pecador que sin Cristo él no puede hacer nada para reconciliarse con el Señor. Es necesario entender que si no se arrepiente, tiene un destino seguro, el infierno. ¿Ese es el Evangelio? No, es una parte. Esa es la realidad del ser humano. Y cuando se llega a ese punto, entonces es necesario que el pecador entienda que tiene la ira de Dios sobre él, que hace parte de los enemigos de Dios, que su destino es el infierno, que hace parte del reino de las tinieblas, y entonces ahora sí él va a entender que necesita un Salvador. Un Salvador. Y es necesario entonces entender que la salvación es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo y nada más. ¿Qué les está diciendo Pablo? Mientras los gnósticos le están diciendo que además de Cristo necesitan un conocimiento súper especial, el conocimiento que debe tener la iglesia es este: Cristo es el Salvador. Punto. Cuando eso se entiende claramente, entonces usted no va a recibir nada más adicional. No necesita nada más que a Cristo, porque ha entendido que es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque ha entendido que las palabras que el Señor dijo son sí y son amén. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Eso es lo que Pablo, por ahí empieza Pablo. Por ahí empieza Pablo. Casi que les dijera: queridos, entiendan bien, comprendan bien qué es la salvación, el Evangelio, el misterio. Y ahora vamos a ver por qué le llama misterio, que es en Cristo. Entiendan la salvación. Y se van a dar cuenta que usted no necesita ningún otro conocimiento para la salvación. Lo único que necesita es entender quién era usted sin Cristo, la esperanza en Cristo, y quién es ahora. Porque como lo dice el mismo verso 13 del capítulo 1, Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y los trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora usted pasa de un reino a otro reino. Cuando usted entiende eso, lo demás resbala. No me digan nada más, no necesito nada más. No va a prestar oídos absolutamente a nada más. Ahora vamos a ver una segunda parte de la enseñanza de Pablo. Y es que vamos a ver la razón por la cual, o los argumentos que Pablo da de por qué es Cristo, por qué solo en Cristo Dios cumple su plan de salvación. ¿Por qué solamente es en Cristo? Entonces lo que le dice es en Cristo la salvación. Pero ahora nos va a dar los argumentos por qué es Él y por qué no otro. ¿Por qué no el conocimiento que estaban diciendo los gnósticos? Queridos, y es la convicción que el apóstol Pablo desea que tengamos nosotros los cristianos, para estar afirmados en la verdad y no sucumbamos ante ninguna otras enseñanzas. Entonces, conozcamos los argumentos que Pablo nos va a dar de por qué es en Cristo y solamente en Él que hay salvación. Y el primer argumento que da es porque Cristo se hizo hombre. Recuerden que los gnósticos que estaban diciendo, no, él es imposible, Dios es santo, no puede habitar en un cuerpo humano. Y entonces Pablo refuta eso ¿con qué? Con la verdad. Versículo 2, en el versículo 2 Pablo ¿qué dice? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar
Del capítulo 2. Nuestra base es el capítulo 2. Entonces dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿De qué? Del misterio. Del misterio. Ahora, ¿cuál es ese misterio al cual se refiere Pablo? Acompáñeme ahí por favor a Primera de Timoteo. Está ahí cerquita. Capítulo 3. Está ahí a unas 3 hojitas. Primera de Timoteo, porque Pablo ahí no dice cuál es el misterio. Pero recuerden, la Biblia se explica a sí misma. Entonces, ahí hay otra enseñanza. Si nosotros realmente leemos, estudiamos la Biblia, vamos a comenzar a encontrar esas conexiones y vamos a entender mejor las enseñanzas. ¿A qué se refiere con el misterio de Dios en Cristo? Capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 16. Dice el apóstol Pablo para saber a qué se refiere con el misterio. Lo que ustedes deben saber, les dice, es entender el misterio de Dios en Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo en el capítulo 3, versículo 16 de la primera carta a Timoteo? Capítulo 3, versículo 16 de 1 de Timoteo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Justificado en el Espíritu. Es decir, que el Espíritu dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Santo, santo, santo. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Y aquí no es el tema de la predicación de hoy, pero aquí es donde el Señor está cumpliendo lo que dijo en el Antiguo Testamento, porque Él separó a Israel. Israel fue siempre terco, cabeza dura, fue infiel, y entonces dijo, voy a llamar a otro pueblo que no es mi pueblo para traerlos a celos. Cuando viene el Señor Jesucristo, entonces el Evangelio es abierto a los gentiles. Gracias a Dios, si no nosotros no pudiéramos tener derecho a salvación. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio. Volvamos nuevamente a nuestra carta de Colosenses. Eso es lo que Pablo quiere que comprendan. Recuerden que los gnósticos están diciendo que no, el cuerpo, toda la materia es mala. Que no es posible que Dios se haya encarnado. Y lo que Pablo refuta y les dice es necesario que ustedes comprendan realmente que sí fue así el misterio de Cristo, que Dios se hizo hombre. Ningún hombre es capaz de cumplir todas las demandas de la ley de Dios. Ninguno, absolutamente. Por ello nadie puede ser salvo por la obediencia, porque todos fallamos. Todos fallamos. Se puede cumplir absolutamente en el 99.9999, pero ese otro pedacito que queda ya nos hace pecadores delante del Señor. Y por ello, la sangre de todos los sacrificios que se daban en aquella época jamás podrían lograr la perfecta santidad que Dios quiere y el perdón de todos los pecados. No se terminaba de entregar el animalito y ser sacrificado cuando ya saliendo, es más, entregándolo ya estaban pecando en pensamiento o algo. Y así somos nosotros, hermanos. Y entonces era necesario que Dios Hijo se encarnara. Porque Él sí, santo, 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 pudo cumplir la ley absolutamente en su totalidad. Jesús fue quien nunca pecó y entonces pudo cumplir la ley de manera perfecta, y ahora su sacrificio como Cordero Santo fue el único que pudo satisfacer la ira de Dios. Y Dios entonces, al que nunca cometió pecado, lo trató como si fuera pecado. Eso hay que entenderlo. No que Jesús se hizo pecador, sino que lo trató como si fuera el pecado mismo de la humanidad. Y el misterio incluye que entonces su santidad, que esta es la justificación y ya lo vimos, entonces Dios se la imputa a todo pecador que cree en la obra de Cristo
Y Dios ahora nos ve a nosotros, los creyentes, no por nosotros, sino por la santidad de Jesús. Ese es el gran misterio que Pablo se refiere y que los del Antiguo Testamento solo lo esperaban, no lo pudieron ver. Y nosotros tenemos el panorama más amplio. Es necesario para evitar las herejías, caer en herejías, conocer muy bien el Evangelio. Pero es necesario también para la verdadera entrega del pecador a Dios que entienda el Evangelio. No es por recitar una oración, queridos. Es porque tiene que haber fe, arrepentimiento y entrega a nuestro Señor, hermanos. Mientras los gnósticos aseguraban que jamás podría haberse encarnado porque la materia es totalmente mala, Pablo ahora les da a los creyentes de Colosas la seguridad que sí fue hecho hombre Dios. Que Él se habitó de carne y hueso como uno de nosotros. Que tuvo un cuerpo humano. Ahora, hoy muchos también dudan. Pero hay muchos que dudan y no creen que es Dios. Y se refieren a Cristo como un gran profeta, que sí existió, pero no era Dios encarnado, sino un gran profeta, un hombre especial asignado o apartado por el Señor. Y eso también es una herejía. Los testigos de Jehová, por ejemplo, esta secta, ellos creen que sí es el Hijo de Dios. ¡Wow! Entonces piensan lo mismo que nosotros. ¡Qué bien! No, qué mal. Porque ellos consideran que no es Dios encarnado, sino un Dios, con D pequeña. Entonces también es una herejía. Pero mire que Pablo nos enseña, cuando usted entiende verdaderamente el misterio, cuando usted entiende el Evangelio, entonces usted no acepta esas herejías. Usted no cae en ellas. Usted debe tener la convicción a través de las Escrituras y guiado por el Espíritu Santo, que Dios sí se hizo hombre. Mire, es una locura, y sí, la palabra dice que es locura, pero es así, es la verdad. Inclusive, puede que nuestro intelecto y el gran estudio nos haga posiblemente dudar, pero es una convicción. Es una convicción que tenemos que tener a través de las Escrituras. Es necesario. Y es necesario que nosotros creamos en esto. Que Dios tuvo cuerpo humano y fue la única manera para poder, ¿qué? Para poder morir. Para poder ser sacrificado. De lo contrario, no. Para poder ponerse en nuestros zapatos. Y así cumplir la obra salvífica. El otro argumento que da Pablo, por el cual es solamente en Cristo la salvación, está en el versículo 3. Versículo 3 del capítulo 2. Refiriéndose a Cristo dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces la otra razón es porque Cristo es realmente la fuente del conocimiento. ¿Qué estaban diciendo los gnósticos? Que el conocimiento era solamente de ellos y solamente lo encontraban en la filosofía, y además de eso ellos tenían un conocimiento todo místico que recibían de otros lados. Y hoy que nos están diciendo que a través de sueños algunos tienen el conocimiento, la fuente del conocimiento es Cristo, el Señor Jesucristo. Versículo 3, en Él, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Los falsos maestros, como les estaba diciendo, enseñaban, como hoy muchos también, que ellos tenían acceso a un conocimiento superior y secreto. Cuando se habla de tesoros, él está diciendo, realmente el tesoro, el secreto está en Cristo. Mire cómo Pablo usa los mismos argumentos, pero dando la verdad. Hoy también algunos dicen que tienen un conocimiento secreto, superior, que solo ellos tienen esta capacidad, que ellos se presentan inclusive muchas veces como aquellos que tienen unas nuevas revelaciones que vienen de lo alto. Pero solo el Señor Jesucristo es la fuente real. Real.
del conocimiento, de la sabiduría. ¿Y la razón dónde está? ¿Por qué es Cristo? Capítulo 2, versículo 9. Y aquí Pablo ratifica quién es Cristo, porque en él habita corporalmente, vuelve y le dice, en un cuerpo humano, toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo? Cristo es 100% hombre, pero en él también habita toda la deidad, la esencia de Dios. Él es Dios encarnado. Por eso él, por ser Dios, tiene todo el conocimiento, tiene toda la sabiduría. ¿Recuerda cuando lo estuvimos viendo en Conociendo al Dios Verdadero en la serie? Allí lo vimos. Jesús fue perfectamente hombre, pero también fue perfectamente Dios, con la misma esencia. Y el mismo apóstol Pablo se los refuerza, capítulo 1, versículo 15 al 17, que ya lo habíamos leído. Él es la imagen del Dios invisible. Mire cómo Pablo 3 veces en la misma carta dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios mismo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas, ¿hablando de quién? De Cristo. Les está ratificando, queridos colosenses, ustedes pusieron su fe en el verdadero Dios, no crean a nada más. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda la creación. Cristo, por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y cierra con esto. No solamente las creó, por Él subsisten, Él las sostiene. Versículo 17 del capítulo 1. Y Él es antes de todas las cosas, hablando de su eternidad, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando nosotros comprendemos quién es nuestro Salvador, en quién hemos puesto nuestra confianza, lo que los demás digan no lo vamos a recibir como verdad. Vamos a estar anclados en quien verdaderamente debemos. Cristo es Dios mismo, el primogénito de toda la creación. Ojo con eso. El primogénito de toda la creación no quiere decir que fue el primero en ser creado. Él es Dios. Lo que quiere decir, porque hay quienes, si ve que Él es creado, eso es un mal entendimiento de las Escrituras. El primogénito de toda la creación quiere decir que Él está primero, de antes de la creación, Él ya existía. Está hablando de su eternidad. Entonces está diciendo, Cristo es eterno. ¿Y quién es el único eterno? Dios. Dios. Y no solamente eso Pablo le dice, sino que dice, y Cristo es el Dios creador. Y los lleva ¿a dónde? A Génesis, que para ese tiempo ya estaba escrito, eran sus escrituras. Él es el que aparece en Génesis que escribió Moisés, el creador de todas las cosas. Y además de eso las sostiene. Cristo es Dios mismo y por ello es la fuente de todo conocimiento y sabiduría. ¿Por qué tienen que comerle cuento a otros que vienen con supuestos conocimientos de otras latitudes? Usted tiene a Cristo y su Espíritu mora en usted. Y la misma palabra dice que ya no seremos enseñados sino directamente por Él. Es decir, el mismo Espíritu Santo nos da el entendimiento de su palabra. Y aquí sale una conclusión. Si usted no conoce más es porque usted no ha abierto las Escrituras. Escuchen lo que dice la primera carta del mismo apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Primera de Corintios, ahí atrasito. Capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está ratificando el apóstol Pablo también a los Corintios. Porque es una enseñanza universal, mire, se lo está diciendo a dos iglesias diferentes. Y ahora usted como creyente también tiene acceso a esta sabiduría divina. No necesita ser el tal superungido para tener acceso a la super sabiduría. Tiene a Cristo, mi hermano. Usted tiene acceso a esta sabiduría divina para conocer a Cristo y para darlo a conocer y para vivir por ese conocimiento. No para llenarnos de conocimiento y inflar nuestra cabeza y nuestro intelecto y tener vanagloria. Tenemos acceso al conocimiento de Dios para entender el Evangelio, para vivir el Evangelio y para enseñar el Evangelio. Para entender la obra de Dios en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, para vivir en Cristo y para enseñar a Cristo. Usted tiene acceso a ello. Lo dice el mismo apóstol ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Así dijo el apóstol. Sin embargo, hablamos sabiduría ¿entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. Refiriéndose que hay unos cristianos inmaduros, y eso no se refiere a la edad, sino que son chiquitos en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, nosotros hablamos sabiduría, pero pues no con los chiquitos, con los maduros. Ahora, pero no una sabiduría de este siglo, es decir, mire cómo contrarresta aquí también el tema de las nuevas sabidurías y filosofías humanas. No, nosotros no hablamos sabiduría de este mundo, ni de los gobernantes de este siglo, que eso va desapareciendo. Estamos hablando de una verdadera sabiduría alta, que trasciende, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¡Guau! ¡Qué belleza! Pero eso hay que entenderlo. Es algo así como Dios desde antes de la fundación del mundo tomó la decisión de darnos a conocer lo que Él quiere que conozcamos, por supuesto, la sabiduría del conocimiento. La misma palabra de Dios ahí en el Antiguo Testamento dice que los secretos le corresponden a Dios. Pero sí hay algo que Él nos quiere dejar y reveló y está acá en las Escrituras. Y eso sí nos lo deja conocer. Para nuestra gloria es una honra. No es para que nos sintamos inflados, pero es honroso que nosotros podamos tener acceso a la sabiduría de Dios plasmada en las Escrituras. Que a propósito, como hemos venido hablando desde el domingo pasado, que estas prédicas, si ustedes están notando, es una serie, tiene que ver con la reforma que tuvimos, lo que Lutero llamó sola escritura el domingo pasado, pero le llamamos la supremacía de las Escrituras. Que gracias a esa reforma, ellos no tenían sino un rollo para leer, y además cuando llegaba esta carta, llegó a Colosas, esa se rotaba entre todas las demás iglesias. Ahora llévela para que la lean en la Odisea. Pero ahora nosotros tenemos no una, 3, 4 Biblias, y tenemos todas las que queramos en internet, y sin embargo no queremos acceder al conocimiento que Dios desde antes de la fundación del mundo predestinó. Voy a dejar que mis hijos conozcan esto. Eso es necesario. Usted acceder a este conocimiento para que no acepte las falsas enseñanzas, para que usted reconozca la falsa enseñanza. Es necesario que suceda lo que nos sucede aquí como Gavisita, como estos jóvenes que tenemos acá,
que desde niños como Timoteo conozcan las Escrituras, la sabiduría de Dios, para que tomen decisiones correctas, para que no se dejen guiar por los malos consejos. Y ahí en Colosenses, continuemos al versículo 4. Sigue hablando Pablo. Y esto lo digo, ¿qué es lo que acaba de decir? Todo lo anterior. Que hay que tener pleno conocimiento del secreto de Colosenses. Capítulo 2, versículo 4. ¿Por qué Pablo les está diciendo, es necesario que conozcan bien el misterio de Dios, el Evangelio? Porque es necesario que ellos sepan que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Porque es necesario que conozcan los creyentes que Cristo es Dios encarnado. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hay quienes tienen, dicen por ahí comúnmente, una labia que enredan de una manera fácil, que son tan convincentes que la persona que no es madura, que no ha accedido a la sabiduría de la palabra de Dios, fácilmente puede decir, uy, no, sí, eso suena, no, yo creo que lo que él está diciendo es verdad. Esto lo dice Pablo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Usted no tiene que caer en las supuestas nuevas revelaciones. Aquí está toda la revelación de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. Es decir, los pensamientos que Dios quiso que conociéramos de Él están acá, hermanos. Usted no tiene que caer en las nuevas supuestas revelaciones o profecías que hoy llenan muchísimos auditorios. No se deje seducir por su atractivo, o por la curiosidad, o inclusive por su pecaminosa codicia. Porque por ahí escuché a una supuesta profeta, por las redes sociales que muchos conocen, que dice que los billetes hablan. Y le dijo así a la iglesia, póngase el billete en el oído y escúchelo. Es una locura y la gente sigue todo esto. Por eso Pablo está diciendo, y por eso hoy, queridos, también yo les estoy diciendo lo mismo que Pablo. Esto les digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Queridos, no se dejen engañar. Cuidado con esos videos que rotan. Es que ya ni siquiera hay que ir a otro lugar a escuchar estas cosas porque el video está ahí. Usted tiene que saber discernir. Miren que el apóstol Pablo, y por favor vayan ahí al capítulo 1 de Colosenses. Estamos en Colosenses, versículo 9. Miren lo que hace Pablo. Por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, desde el día que Pablo escuchó lo que Epafras fue y contó de la iglesia, ¿qué hace? No cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de ¿qué? Conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia. Pablo ora porque tengan conocimiento, pero eso es el que tiene que abrir la escritura, para que no se deje engañar. Hermanos, Cristo es la fuente del conocimiento y no es solo para unos cuantos ungidos. Porque pareciera que en la iglesia cristiana también hay papas, que son los únicos que tienen revelación. No, queridos. El apóstol Pablo dice esto en Efesios 1, del 8 al 9. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan.
Es para todos los hijos. Es para todos, mis queridos. Es para todos. Si bien en la iglesia católica ellos consideran que las Escrituras es la revelación de Dios. Ellos creen que es la palabra de Dios, que toda es inspirada por Dios, que es útil para lo que Dios dice, y el apóstol Pablo lo ratifica en la carta a Timoteo. Pero a la vez ellos también creen que el Papa recibe revelación. Y entonces por eso las encíclicas papales, lo que el Papa expide, eso para ellos es palabra de Dios también. Hermanos, si eso pasa por allá, en la iglesia cristiana también está pasando lo mismo. Han aparecido los superungidos. Han aparecido los profetas. Han aparecido ahora los apóstoles. Y hay un apóstol súper reconocido en la televisión que eso lo siguen millones y millones. Y él da la cobertura a otros. Y me enteré que cobran por eso. Hoy también, como les dije ahorita, parece que en la iglesia cristiana también hubiesen papas. Pero Pablo deja claro que solo Cristo es la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Y que todo creyente por el Espíritu Santo del Señor tiene acceso a este conocimiento a través de las Escrituras, hermanos. A través de las Escrituras. Por favor, pasen ahí una hojita adelante, capítulo 3. Versículo 16. La palabra de Cristo more, habite. Capítulo 3 del Colosenses. Estamos en Colosenses. La palabra de Cristo more, habite, viva. No es que entre por aquí, salga por aquí. No, que entre y se quede. La palabra de Cristo more de a poquitos, en abundancia. Pero eso no se puede con 5 minutos cada 8 días leyendo la palabra. Por eso es que aquí en Salvados por Gracia cada mes estamos leyendo un libro de la Biblia. Espero que lo estemos leyendo todos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, para que entre nosotros no nos sostengamos, cantando con gracia en vosotros, en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Tenemos acceso a la sabiduría, a la fuente. A la fuente, mis queridos. Y la pregunta es si usted está accediendo a este conocimiento divino. O prefiere recibir de otras fuentes que peligrosamente lo van a llevar al error. Es una decisión de usted. O accede al conocimiento de Dios, o por pereza y negligencia prefiere más bien acceder al conocimiento de filosofías humanas que parecen buenas, pero que no lo son, hermanos. Y Pablo sigue leyendo aquí, sigamos en Colosenses 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, ¿dónde está Pablo? En la cárcel. Y todo esto se lo está enseñando y les dice, mire, aunque yo estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Mire el compromiso pastoral de Pablo tan hermoso. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mire que la iglesia de Colosa es una iglesia con fe genuina.
pero que está empezando a tener este problemilla de las falsas enseñanzas. Nosotros somos una iglesia que lleva muy poco tiempo, muy tierna. Por eso la importancia de conocer esta verdad ya. ¿A qué edad se vacunan los niños para que no enfermen y mueran cuando grandes? ¿Chiquiticos? Esa es la idea con la palabra, queridos. Que estemos vacunados para que cuando lleguen, porque van a llegar, lo vamos a defender con capa y espada. Pero hay los que se visten de oveja y se sentarán en las sillas. Y esto no es obra del pastor, esto es obra también de ustedes, hermanos. Defender la sana doctrina. Pero para ello usted tiene que conocer la verdad. Y Pablo les dice que aunque él está en la cárcel, físicamente, él está con ellos de corazón. Pablo muestra su compromiso pastoral, su amor por los hermanos en Colosa, que aunque estaba lejos, él estaba con ellos. Él es un gran ejemplo para nosotros. Que muchas veces solamente, ¿qué tal nosotros en la cárcel? Pero nosotros a veces nos encarcelamos en nuestros propios asuntos. Y no nos preocupamos, nos interesamos por lo que le pasa al que está sentado en la silla. Ese es un ejemplo de Pablo. Porque es que recuerden, hermanos, que la iglesia, ¿qué es? Un cuerpo. Y cuando esta parte del cuerpo se enferma y le pasa algo, le tiene que doler a esta parte, y a esta parte, y a esta parte, y a esta parte. Si una parte chiquitica del cuerpo se lastima, todo el cuerpo tiene que sentirlo, hermanos. Y entonces el apóstol Pablo nos enseña, no es que él no sufriera por lo que estuvo en la cárcel, era un hombre de carne y hueso como nosotros. Pero no se centraba solo en sus problemas. Él estaba pendiente de la iglesia. La tercera razón que da Pablo, ya vamos aterrizando, es ¿por qué Cristo? Entonces ya vimos que es Dios mismo, ya vimos que es el centro del Evangelio, ya vimos que Él es la fuente de todo conocimiento, y ahora Pablo nos va a dar otro argumento por qué Cristo y no las ideas locas de los gnósticos, porque Cristo es la base firme en la cual construimos nuestra vida de fe. Esa es la otra razón, porque Cristo es la base firme en la cual nosotros construimos nuestra vida de fe. Si usted quiere construir una buena casa, de ojalá unos cuantos pisos, muy bonita, usted no la construye en cualquier sitio. Usted tiene que buscarse un buen terreno, ¿sí o no? Versículos 6 y 7. Por tanto, por todo esto anterior, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Versículo 7. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados. ¿En quién? En Él. Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es decir, esto ya lo sabían, así como habéis sido enseñados. Recuerden que ¿quién les llevó el Evangelio? Epafras. Entonces Pablo les está diciendo que ellos deben ¿qué? Vivir en Cristo. ¿Y cómo se vive en Cristo? Arraigados y sobreedificados en Él. Lo voy a leer en una traducción viviente que es un poco más clara. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, recuerden que Pablo les ha dicho, y eso es para nosotros también, estaban en el reino de las tinieblas y allá tenían un Señor, Satanás, y a él le obedecían y eran sus esclavos, pero ahora Cristo los ha pasado al reino de la luz admirable, al reino de Dios, y ahora también tienen un Señor, ahora tenemos un amo.
Ahora allí éramos esclavos de maldad, pero aquí seguimos siendo esclavos, siervos. Esa palabra que dice siervo no es la correcta traducción, es esclavo. Pero un esclavo amado. Un esclavo donde su Señor es Padre. Un esclavo donde somos hijos. Un esclavo de la casa. Y entonces lo que Pablo les está diciendo es, así como recibieron a Jesús como Señor, vivan como Él dice. Vivan en Él. ¿Y cómo? Arraigados y sobreedificados. El creyente, entonces, arraigados profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Pablo les está reafirmando aquí, no sobre esas enseñanzas de estos otros superungidos. Usted debe construir su vida en Cristo y nada más que en Cristo. ¿Y entonces qué va a pasar? Sigue diciendo el apóstol Pablo. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó en el Evangelio. Y rebosarán de gratitud. Señor, gracias. Conozco tu palabra. No me van a engañar con falsas doctrinas. El creyente que antes era esclavo del pecado, como les decía, ahora ha sido comprado por la sangre de Cristo. Ahora tiene un nuevo rey. A Él obedezcan, a Él sigan, a Él cópienle, arraíguense en Él. Y esta palabra arraigado es como las raíces de un árbol que se meten profundamente sobre la tierra, buscan y se agarran y es más, se entrelazan entre ellas. Y cuando viene la tormenta, se mantienen firmes. Puede que con algunas hojas caídas y algunas ramas lastimadas, pero firmes. Cuando nosotros construimos nuestra vida arraigados como un árbol en Cristo, puede venir cualquier tipo de problema. ¿Nos va a golpear? Por supuesto que sí, pero no nos va a derribar. Y aquí en el contexto de la falsa enseñanza, podrán venir muchas falsas enseñanzas, muchos diciendo que son Cristo mismo, y no vamos a tener que caernos de nuestra fortaleza. Pero además dice, ya lo compara como un árbol, ¿no? Arraigado. Pero ahora ¿qué dice? Sobreedificado. Piensen en un edificio. Sobreedificado, es decir, sobre otra edificación. La base, Cristo. Cristo, sobre la base que es Cristo. No sobre estas corrientes del mundo, hermanos. No sobre filosofías huecas. Hay quienes construyen sus vidas sobre arena inestable, sobre este tipo de enseñanzas. ¿Recuerdan cuando el Señor habla de que escucha mis palabras y las pone en práctica? Es como quien construye su casa sobre la roca. Ese es el sabio, vienen los problemas y la casa se mantiene. Pero también está el que construye. Nosotros siempre construimos, hermanos. La vida se construye. Pero sobre arena o sobre roca. Y algunas personas pareciera ser, ¡ay, qué creyentes tan genuinos! Mire cómo alaban al Señor, mire cómo conocen de palabra. Pero eso es una casa que está construida sobre la arena. Y cuando vienen estas falsas enseñanzas, se cayó la casa, hermano. Se cayó la casa. Sobre nuevas revelaciones. De eso es lo que está hablando el versículo 8. Por favor, acompáñenme allí. Mirad que nadie os engañe. Vuelve y dice Pablo. Por eso está haciendo todo esto. Que nadie los engañe. Que nadie los engañe. ¿Por medio de qué? Filosofías y huecas sutilezas. Es que estas enseñanzas, mire, difícilmente van a decir aquí algo tan notorio. Esta enseñanza falsa no viene a decir algo, una herejía así súper fácil de comprender. Son sutiles enseñanzas. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Nosotros tenemos la misma Biblia de ustedes. Claro, Dios, sí, claro, Dios es trino. Claro, nosotros creemos en el Espíritu Santo.
Claro que sí, en el Hijo. Miren lo sutil. Y es tan sutil que allá entonces en Juan capítulo 1, versículo 1, la Biblia original dice que el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ellos tan sutiles le escriben en la Biblia de ellos, dice, y el verbo era, mire la sutileza, un Dios. O sea, es casi difícil, imperceptible el engaño. Pero cuando usted conoce la palabra, cuando usted va a Cristo, que es la fuente del conocimiento verdadero, cuando usted arraiga su vida espiritual en Cristo, cuando usted construye sobre Cristo y su enseñanza en la palabra, entonces esas sutilezas usted las va a descubrir fácil. Como cuando llega el billete falso a las manos de aquel contador de billetes en el banco. Él va contando muchos billetes y es tan sutil que percibió con el tacto nomás, este es falso, y lo dejó a un lado. Pero tuvo que conocer primero el original. Hoy también hay muchas filosofías huecas y hay quienes compran esto. Son tan sutiles. Hay cristianos practicando yoga. Y el tema del yoga no es el ejercicio. Es esa meditación trascendental en la que se conectan consigo mismo. Los mantras. Un cristiano practicando yoga. Hoy también hay una fuerza en las enseñanzas sobre ángeles. Sobre ángeles. Y entonces el ángel de la prosperidad, el ángel de la protección, el ángel de esto y el ángel de lo otro. Mire, filosofías sutiles, hermanos, filosofías sutiles. Sutilmente, la corriente feminista entró a la iglesia cristiana. Es sutil, es como el agua que penetra por una andija pequeñita. Que inclusive, pero ¿qué hay de malo? Es que claro, la igualdad. Y entonces, es posible que en la mente de ustedes, las damas, pues sí, es que claro, la igualdad. Pero es que cuando dijo Cristo que ustedes no son iguales al hombre. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Todos delante de Él estamos en igual de condiciones. Pero ¿qué dice la palabra? No es un tema de que el hombre es más que la mujer. Ante el Señor somos iguales. Es un tema de roles. Que Él decidió. ¿Por qué? Él es Dios. Eso sí no lo sabremos y quién sabe si Él nos lo deje saber cuando estemos en el cielo. Pero Él decidió que el hombre iba a jugar el rol ¿de qué? Del líder. Desde Génesis usted ve que al primero que Dios creó fue al hombre. A quien le dijo que administrara fue al hombre. Quien puso el nombre a los animales fue el hombre. Quien le dio el nombre a la mujer fue el hombre. Y quien también responde, porque el liderazgo tiene su responsabilidad con sus privilegios, el que también responde fue Adán, el hombre. Porque por un hombre entró el pecado al mundo. No es un tema de unos más y otros menos, es un tema de roles, porque la mujer ayuda idónea, necesaria. No hay nadie más que pueda ayudar al hombre en su obra que la mujer. Y es tan igual que él la llamó varona, varón, varona, igual. Y ese liderazgo se da en el hogar y se tiene que dar en la iglesia. El apóstol Pablo lo explica. Pero sutilmente las ideas del feminismo han entrado a la iglesia y entonces ahora ese tema, mire cómo es de sutil, igualdad, claro, excelente, no, es que así tiene que ser.
Pero en medio de una cosa que es real, entonces meten, ahora es voltear los roles. Entonces ahora están quitándole el rol que Dios asignó, que el hombre tiene que ser el pastor en la iglesia, que los hombres son los ancianos en la iglesia, que son los que llevan la dirección de la iglesia, entonces ahora mujeres pastoras. Pero también está ocurriendo en el hogar. Esta idea se metió y entonces ahora la mujer en el hogar, entonces ahora también está usurpando el liderazgo del hombre. Es un tema de roles. El creyente debe edificar sobre la roca firme que es Cristo nuestro Señor. Cuando no estamos edificados en la roca, entonces uno dice, oiga, no, sí, eso tiene sentido. Hagamos esto o hagamos aquello. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la piedra más importante. Sin esa piedra no se puede construir. Y Efesios 2:21, en quien todo el edificio, hablando de la construcción de nuestra vida cristiana, bien ajustado, la iglesia va creciendo para ser un templo santo al Señor. Cuando usted se aferra a Cristo, cuando usted construye teniendo como base la enseñanza del Señor Jesucristo, dice Pablo, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Cierro con esto, versículo 4. Yo creo que ese es el gran cierre que el mismo apóstol habla. En Cristo estamos completos. Versículo 10, 4 del capítulo 2, donde estamos en Colosenses, versículo 10. Con esto cierra Pablo aquí. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Eso a qué les lleva? Cuando algo está lleno, no le cabe nada más. No se necesita nada más. No se necesita nada más. Cuando hay un estanque de agua y está totalmente llena, no le cabe nada más. No le caben otras ideas, no le caben herejías, no le caben obras. Vaya ahí un momentico al versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas, días de reposo. Obras. Ahora, ojo con eso, ¿no? Ay, entonces, pues, ¿para qué voy el domingo a la iglesia? No, es que no son obras para ganar el favor de Dios. Ahora, las obras nuestras son una manifestación de nuestra fe en Cristo. En Cristo estamos completos. En el original es totalmente llenos. Esto implica que el creyente no necesita nada más, ni nuevos profetas, ni nuevos apóstoles, nada más. Cristo es suficiente, tanto para la salvación como para la vida espiritual madura, para la santidad. Capítulo 2, versículos 11 al 15. Usted lo puede leer luego. Allí está explicado, Pablo detalla más la obra de la salvación. No necesitamos nada más, mis queridos, no obras. ¿Por qué añadir algo más? Siempre el hombre pretende ser más sabio que Dios y cuando agrega algo lo que está diciendo es Dios, tú te equivocaste, Cristo no era suficiente, tenemos que sumarle esto o aquello. Le faltó, Señor, permíteme ayudarte con esta otra filosofía. Queridos, cierro diciéndoles que esto también nos recuerda a la Reforma, de la que hablamos el domingo pasado, siglo XVI. Era necesario el Papa, porque sin el Papa no se podía tener. Era necesario las indulgencias, porque sin ella nadie podía salir del purgatorio. Ya vimos la semana pasada el tema del purgatorio, hermanos. Y entonces de la Reforma surge solo Cristo. Sola Escritura, que ya la vimos el domingo pasado, que es la que nos está enseñando hoy, que es solo Cristo. Solo Cristo. No necesitamos nada más, hermanos. Nada más. Solo Cristo. Solo Cristo.
Solo Cristo. No hay vicarios. El Papa, el vicario de Cristo, significa sustituto. Nadie puede sustituir a Cristo. No se necesitan de las indulgencias. No se necesitan de las nuevas revelaciones. No se necesitan de las profecías. Estamos llenos en Cristo, hermanos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo en Cristo salvación. En Cristo estamos completos. Meditemos.